Ya, vamos a trabajar entonces en este video el tercer caso de racionalización y vamos a llamar a este caso como donde en el denominador tenemos raíces de índice n y que tienen esta forma: raíz enésima de b elevado a m. ¿Ya? En el primer caso trabajamos con raíces con índice 2, en el segundo caso cuando habían sumas o restas, y vamos a trabajar ahora qué sucede cuando en una raíz el índice es distinto de 2 y no tengo sumas ni restas. ¿Ya? Entonces, para poder entender lo que se hace, para que esto no sea tan mecánico, quiero que recordemos algunas cosas con respecto a las raíces. Cuando nosotros tenemos raíces que existen, por ejemplo la raíz de 3 multiplicado por la raíz de 3, hay una propiedad que dice que para multiplicar raíces de igual índice, yo conservo el radical y multiplico las cantidades subradicales. Por lo tanto, 3 por 3 me daría un 3 elevado a 2. Y el 3 elevado a 2, el resultado sería 9. Y la raíz de 9 es una raíz exacta, por lo tanto es 3. Entonces, si yo multiplico dos raíces de índice 2, yo logro eliminar la raíz. Porque en el fondo, la cantidad subradical sería una potencia respecto al índice. Es una raíz exacta. ¿Ya? Si tengo dos raíces de índice 2, fíjate que en el fondo se va a cancelar. Si yo tuviera, por ejemplo, una raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de 5, yo conservo el radical, que es 3, y conservo el índice, y las cantidades subradicales se multiplican. 5 por 5 nos daría 5 elevado a 2. ¿Ya? Y el 5 elevado a 2 es 25. Y la raíz cúbica de 25 no es exacta. Por lo tanto, yo no pude eliminar la raíz, porque tengo dos raíces pero de índice 3. ¿Ya? Entonces no logré eliminar la raíz. ¿Qué pasaría si yo tengo ahora 3 raíces de índice 3? Entonces esto quedaría: raíz cúbica de 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 da 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Por lo tanto logré eliminar la raíz. Yo tengo 3 raíces de índice 3 y eliminé la raíz. Tengo 2 raíces de índice 2, también se eliminó. Pero si tengo 2 raíces de índice 3, no lo pude cancelar. Es decir, la cantidad de raíces que yo debo multiplicar debe coincidir con el índice para que se pueda eliminar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuviera 4 raíces de índice 4, yo entonces voy a tener una raíz de índice 4 de 7 elevado a 4. Y como tengo la misma cantidad de raíces con respecto al índice, entonces la raíz se va a cancelar y va a quedar solamente esta cantidad subradical, que es 7. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito que entiendas para este video. Que en el fondo, en el caso 1, cuando teníamos raíces cuadradas, yo multiplicaba por la misma raíz, porque así iba a lograr tener dos raíces de índice 2. Pero acá en este video los índices van a ser distintos. Entonces necesito que entiendas que en el fondo yo necesito la misma cantidad de raíces por multiplicar que indique el índice de la raíz. Entonces, para que entiendas esa parte, yo necesito que, si por ejemplo tengo la raíz enésima de a elevado a n, entonces si el índice coincide con el exponente de la cantidad subradical, entonces yo voy a poder cancelar, o se va a ir la raíz, y el resultado entonces nos va a dar el a. ¿Ya? De esa manera, tú lo que vas a hacer es eliminar la raíz, porque recuerda que el proceso de racionalización es eliminar una raíz. Entonces aquí se dice algo bien especial, que si yo tengo, por ejemplo, la raíz enésima de a elevado a m, entonces la pregunta es: ¿por cuánto yo tengo que multiplicar esta raíz para que la raíz se cancele? Entonces se dice que vamos a multiplicar por la misma raíz, con el mismo índice. La cantidad subradical tiene la misma base, que en este caso es a, pero el exponente va a ser la diferencia entre el índice y el exponente, es decir, n menos m. Y así lo que vas a obtener es una raíz enésima de a elevado a n, y la raíz se va a cancelar y finalmente vas a decir que nuestro resultado es esa. ¿Ya? Eso es más o menos lo que vamos a trabajar. Que el valor por el cual vamos a amplificar la fracción va a ser tal
que el índice con el exponente se puedan igualar. Y así la raíz se va a cancelar. Obviamente que a lo mejor algebraicamente quizás no queda tan claro, pero por eso vamos a hacer ahora una serie de ejercicios para que lo puedas comprender. Entonces, si tenemos por ejemplo 5 partido por raíz cúbica de 2, nosotros necesitamos eliminar una raíz cúbica, ¿ya? Por lo tanto necesitamos 3 raíces de índice 3. Pero para poder reducir eso, lo que vamos a hacer es que el valor por el cual vamos a amplificar va a ser la misma raíz cúbica, porque el índice tiene que ser exactamente igual para que se puedan multiplicar, ¿ya? Aquí, la misma cantidad subradical, que en este caso es 2. Pero la pregunta es, si aquí tengo un 2 elevado a 1, ¿cuánto le falta al 1 para completar 3? ¿Cuánto le falta al 1 para completar 3? O 3 menos 1. Y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, el valor por el cual nosotros tenemos que racionalizar va a ser la raíz cúbica de 2 elevado a 2. Y una vez que tengo el valor por el cual racionalizar, entonces multiplico hacia el lado. Arriba quedaría 5 multiplicado por la raíz cúbica de 2 elevado a 2. Y fíjate lo que va a ocurrir abajo. En el denominador, al multiplicar estas dos raíces, se conserva el índice, el radical, y si tengo un 2 elevado a 1 por 2 elevado a 2, eso va a quedar 2 elevado a 3. Como 2 elevado a 3 da 8, y la raíz cúbica de 8 es 2, entonces finalmente el índice con el 3 se van a cancelar y se pueden tarjar porque la base es positiva, ¿ya? Bueno, es una raíz cúbica, pero hay que tener mucho cuidado también con el tema de no acostumbrarse a tarjar, ¿ya? Porque en las raíces cuadradas a veces no funciona. Entonces, arriba va a quedar 5 multiplicado por la raíz cúbica de 2 elevado a 2, que es 4, ¿ya? Si quieres puedes desarrollar esa potencia. Y en el denominador, fíjate que va a quedar 2 elevado a 3, que son 8, y la raíz cúbica de 8 es 2. Es decir, si logro igualar el índice con el exponente, los puedo tarjar. Resultado final, 5 medios de raíz cúbica de 4. Entonces esta fracción tiene el mismo valor de la primera, y obviamente en un ejercicio combinado va a ser mucho más fácil trabajar con esta fracción que la inicial, porque el denominador no tiene raíces. Veamos el segundo ejemplo. Tengo 3 partido raíz cúbica de 5 elevado a 2. Por lo tanto, el valor por el cual vamos a racionalizar va a ser la misma raíz con el mismo índice, pero la cantidad subradical tiene que ser tal que cuando se multipliquen entre ellas quede el mismo índice con el mismo exponente, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto le falta al 2 para llegar a 3? O 3 menos 2, y este resultado da 1. Y ese es el valor por el cual yo tengo que amplificar. Arriba va a quedar 3 multiplicado por raíz cúbica de 5, y en el denominador va a quedar raíz cúbica de 5 elevado a 3. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 2 por 5 elevado a 1 es 5 elevado a 3. Y como logro igualar el exponente con el índice, entonces se va a cancelar la raíz. Entonces va a quedar 3 raíz cúbica de 5, partido todo eso por, se cancelan, resultado final 5. Por lo tanto tenemos 3/5 de la raíz cúbica de 5. Veamos el tercer ejemplo, y si esto lo generalizamos, porque también podemos trabajar con letras, tengo m partido por raíz cúbica de a. Entonces el valor por el cual vamos a racionalizar, primero tiene que ser la misma raíz con el mismo índice, la cantidad subradical debe ser la misma base de la potencia, y el exponente el que nosotros tenemos que identificar, ¿ya? Y determinar. ¿Cuánto le falta al 1 para completar 3? 2. También puedes decir 3 menos 1. Recuerda que si el exponente no está, se asume que vale 1. Y ese es el valor por el cual nosotros racionalizamos. ¿Por qué? Porque en el numerador va a quedar m multiplicado por raíz cúbica de a elevado a 2. Y en el denominador, fíjate qué va a ocurrir. Vamos a tener raíz cúbica, ¿ya? Y a elevado a 1 por a elevado a 2 es un a elevado a 3. Y como logro igualar el exponente con el índice, se van a cancelar, o se va a cancelar la raíz, y por lo tanto el numerador va a ser m raíz cúbica de a elevado a 2, y en el denominador va a quedar solamente la letra a. ¿Por qué?
porque logré igualar el exponente con el índice. Y cuando logramos hacer eso, y la cantidad subradical, sobre todo cuando son índices pares, la cantidad subradical es positiva, lo puedes llegar y cancelar. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una raíz sexta de 5 elevado a 2, por lo tanto el valor por el cual vamos a racionalizar va a ser la misma raíz sexta del mismo 5 como una base. Al racionalizar, recuerda que nosotros amplificamos, ¿cierto?, las fracciones para que queden equivalentes. Y preguntamos, ¿cuánto le falta al 2 para llegar a 6? 4. O también puede ser 6 menos 2. Entonces este es el valor por el cual nosotros vamos a racionalizar. En el numerador va a quedar 5 multiplicado por la raíz sexta de 5 elevado a 4. Y en el denominador, fíjate que va a quedar raíz sexta de 5 elevado a, si tengo 2 y le sumo 4, nos daría 6. 5 elevado a 6. Y como logro igualar el índice con el exponente, la raíz se va a cancelar. Por lo tanto vamos a tener 5 raíz sexta de 5 elevado a 4. Todo eso está partido por 5. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto es qué sucede con los 5. Porque como aquí hay una multiplicación, S y S se van a cancelar y por lo tanto va a quedar solamente la raíz sexta de 5 elevado a 4. Si quieres desarrollar un 5 elevado a 4, que serían 5 por 5, 25, son 625, lo puedes desarrollar y no hay ningún problema. Fíjate ahora que en el denominador la raíz cuarta está acompañado de un número que está multiplicando y es exactamente lo mismo. Por lo tanto lo que vamos a hacer es amplificar por la raíz cuarta de 2 elevado a. ¿Cuánto le falta al 3 para llegar a 4? 1. Por lo tanto ese es el valor por el cual nosotros vamos a amplificar. La raíz cuarta de 2 elevado a 1. En el numerador, cuando multiplicas hacia el lado, va a quedar 4 multiplicado por la raíz cuarta de 2 elevado a 1, que es 2. Pero en el denominador, de lo cual nos vamos a encargar es de multiplicar estos dos. ¿Ya? Entonces si los multiplicas, el 2 que está acá se mantiene exactamente igual, va a quedar 2, multiplicado por la raíz cuarta de 2 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, como logré igualar el exponente con el índice, la raíz se va a cancelar. Entonces en el numerador seguiremos teniendo 4 raíz cuarta de 2, pero en el denominador vamos a tener ahora 2 multiplicado por 2. ¿Por qué 2? Porque esa raíz se cancela. Y fíjate qué sucede acá. 2 por 2 son 4. Entonces este 4 se cancela con el de arriba. Finalmente nuestro resultado sería raíz cuarta de 2. Y ahí está. ¿Ya? Y entonces obviamente que la fracción desaparece y trabajamos solamente con esa raíz. Veamos el siguiente ejemplo. También vamos a generalizar. Tenemos una raíz quinta de a elevado a 2, por lo tanto lo que vamos a hacer es amplificar primero por la raíz quinta de a. ¿Y cuánto le falta al 2 para llegar a 5? 3. Por lo tanto ese es el valor por el cual nosotros tendríamos que racionalizar. En el numerador va a quedar exactamente igual el producto. Tendríamos 3a multiplicado por la raíz quinta de a elevado a 3. Pero en el denominador lo que va a ocurrir es que vamos a tener una raíz quinta de a elevado a 5. A elevado a 5. Y como logré igualar el índice con el exponente, se va a cancelar y vamos a tener, y lo vamos a hacer aquí abajo, va a quedar 3a multiplicado por la raíz quinta de a elevado a 3. Pero en el denominador, fíjate que al igualar va a quedar solamente la letra a, porque lo que hacemos es que desaparezca la raíz. Y como hay solamente productos, esa a se cancela con la de abajo y va a quedar solamente 3 raíz quinta de a elevado a 3 partido por 1. Y por lo tanto ese sería nuestro resultado final. Veamos este ejemplo. A diferencia de los anteriores, en el numerador tengo una adición. Dice 1 más raíz quinta de 2 partido por raíz quinta de 2. Por lo tanto lo que vamos a hacer es amplificar por la raíz quinta. Y la pregunta es, ¿cuánto le falta al 1 para llegar a 5? 4. Por lo tanto ese es el valor
por el cual nosotros tenemos que amplificar. 2 elevado a 4. Y como arriba hay una adición, entonces lo que hay que hacer es multiplicar término a término. 1 multiplicado por raíz quinta de 2 elevado a 4 va a quedar raíz quinta de 2 elevado a 4. ¿Ya? Después, raíz quinta de 2 por raíz quinta de 2 elevado a 4 va a quedar raíz quinta de 2 elevado a 1 más 4, 5. Raíz quinta de 2 elevado a 5. Partido todo eso por. Y en el denominador va a quedar la raíz quinta de 2 elevado a 5 también. ¿Qué va a ocurrir? El 5 con el 5 se van a cancelar en el numerador y en el denominador. Y esta raíz queda inexacta, entonces queda 5 como índice de 2 elevado a 4 más la raíz se cancela, va a quedar solamente un 2 aquí y todo eso va a estar partido por, lo mismo va a ocurrir acá, va a quedar un 2. ¿Ya? En este caso, como la base es positiva y el índice es impar, yo puedo hacer ese tarje, ¿ya? Yo puedo tarjar de esa forma. Ahora, como el 2 elevado a 4 es un 16, también puede quedar como resultado de esta manera. Raíz quinta de 16, que es una raíz inexacta, más 2 y todo eso partido por 2. No cometer el error de simplificar ese 2 con ese 2 porque no se puede por la adición que hay entre medio. Entonces nuestro resultado llegaría hasta ahí. Fijémonos acá que tenemos una raíz séptima de 8. ¿Ya? Lo ideal sería, bueno, amplificar por la raíz séptima de 8 elevado a 6, porque es lo que le falta al 1 para llegar a 7. Sin embargo, si tú reconoces que el 8 es una potencia conocida, por ejemplo el 8 es un 2 elevado a 3, lo que puedes hacer es transformar ese 8 en 2 elevado a 3. Entonces va a quedar 1 partido por raíz séptima de 2 elevado a 3. Y ese es el valor por el cual, o esta es la raíz que nosotros vamos a racionalizar, porque vamos a amplificar por la raíz séptima de 2 elevado a. ¿Cuánto le falta al 3 para llegar a 7? 4. ¿Ya? Entonces amplificamos por la raíz séptima de 2 elevado a 4. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir acá? En el numerador vamos a tener raíz séptima de 2 elevado a 4 y en el denominador va a quedar raíz séptima de 2 elevado a 3 más 4, 7. Por lo tanto, como logro igualar el índice con el exponente, en el numerador va a quedar exactamente igual, raíz séptima de 2 elevado a 4, pero en el denominador va a quedar solamente un 2. Y esto también lo podrías escribir, porque va a depender también de cómo presentes las respuestas, va a quedar como un medio de raíz séptima de 2 elevado a 4. Entonces lo que te quiero mostrar acá es que si la cantidad subradical la reconoces como una potencia conocida, es recomendable que la transformes en esa potencia y luego de eso la racionalices. Ya, veamos el siguiente ejemplo. Mira, tengo una raíz cuarta de 27. El 27 lo debes reconocer como una potencia, ¿cierto? En base 3. Por lo tanto, esta fracción la podrías transformar en 3 partido la raíz cuarta de 3 elevado a 3. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto vamos a racionalizar? En este caso, racionalizamos por la misma raíz cuarta, la misma base que es 3, y lo que le falta el 3 para completar 4, que en este caso sería 1. Raíz cuarta de 3 elevado a 1. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es multiplicar. Arriba va a quedar 3 por raíz cuarta de 3 elevado a 1. Y abajo vamos a tener la raíz cuarta de 3 elevado a 3 por 3 elevado a 1 es 3 elevado a 4. Y como logré igualar el índice con el exponente, por lo tanto se van a poder cancelar, ¿ya? Esto y eso. Solamente puedo hacer eso porque la base es positiva. Y arriba entonces va a quedar 3 multiplicado por la raíz cuarta de 3. Y en el denominador vamos a tener solamente 3, porque la raíz se canceló. Y como hay solamente productos, S y S se cancelan, y por lo tanto quedaría raíz cuarta de 3 elevado a 1. Y ese sería nuestro resultado final. Y obviamente que esa expresión toma el mismo valor de la que está acá. Y obviamente que con eso va a ser mucho más fácil el trabajo.